Más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte que la tempestad, pensarme que tu amor me basta. ¿Cómo está? Está en pie. Quiero pedirle que tome estos breves minutos para preparar su corazón. Muchas veces venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y nos damos cuenta que esto se vuelve un simple acto religioso. Estar viniendo, escuchando, aprendiendo, pero no transformando. Muchas veces somos informados acerca de tanta información que vertimos acá en los sermones, pero no ha habido un entendimiento vivo de quién es Jesús, de la gloria, del suceso más maravilloso que ha sucedido en la historia de la humanidad, que es la muerte de Cristo en la cruz. Nada tiene sentido en nuestras vidas, nada tiene sentido en nuestras vidas religiosas si no nos enfocamos en la obra redentora de Cristo, que es el Evangelio. Entonces quiero pedirle que cierre ahí sus ojos donde está. Vamos a tratar de estar entonando una alabanza cada vez antes de iniciar el sermón, para que el Señor vaya, para pedirle al Señor que nos dé un entendimiento cada vez más claro de su palabra, que no solamente nos informe, sino que también nos transforme. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, Danos, Dios, un entendimiento vivo un entendimiento vivo de Jesús, de Jesús, de la riqueza de su gloria de la riqueza de su gloria y la cruz. y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz. Esa voz que como su estruendo resuena, Santidad que es su vestimenta, la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de la Jesús. temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Terminamos diciendo, danos, Dios, Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de las riquezas de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, de poder estudiar tu palabra, fuente abundante, no solo de entendimiento, sino también de vida. Gracias porque a través de ella sacias
nuestra sed y nuestra hambre en este desierto. Gracias porque a través de ella traes paz en medio de nuestras tormentas. Permite que nos acerquemos hoy a tu palabra con fe. Que tu Espíritu Santo nos dé un entendimiento vivo de Jesús, de su gloria, de su amor, de su misericordia, mostrados allá en la cruz. Gracias por el Evangelio, las mejores noticias que hemos escuchado, las cuales se tratan de Jesús y de su poder restaurador de todas las cosas. Gracias por las promesas, porque en Cristo son sí y son amén. A ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo voy a invitar a que tome su asiento. Abra conmigo su Biblia, por favor, en Génesis 33. Génesis 33. Estamos siguiendo la vida de Jacob. Génesis 33. Y a pesar de que Génesis 33 del 1 al 20 es el que vamos a estar viendo el día de hoy, en realidad no tiene mucha teología, tiene un tema muy importante. Y este tema que se desarrolla en Génesis 33 es un megatema de la Escritura. El megatema que vemos acá es el perdón. Aunque no hay una teología que podamos sacar tan clara de Génesis 33, de la teología del perdón, no quiero correr en este espacio, no quiero correr, y voy a tratar hoy de dar una introducción a la teología del perdón. Todo lo que conlleva el ser perdonados, qué es todo lo que conlleva el dar perdón, qué es todo lo que conlleva el arrepentimiento, qué es todo lo que conlleva las relaciones, qué pasa antes y después de todas estas circunstancias. Y si nos queda tiempo podemos avanzar rapidito en lo que corresponde a Génesis 33. Solo para recapitularle la vida de Jacob, Jacob estafó a su hermano, si usted se recuerda, estafó a su hermano, engañó a su padre, sale huyendo y pasa 20 años lejos de casa. Luego Dios le dice que tiene que volver a la tierra prometida porque hay un plan de parte de él que se está ejecutando. Sale de Harán huyendo de Labán y a medio camino se encuentra con Dios. Se recuerda que estuvimos hablando, lucha con él. Y cuando hablamos de que lucha es que Jacob se aferró tanto a Dios, a manera de pasar todo el proceso hasta que Dios le toca la coyuntura de su muslo y lo descoyuntó. Se recuerda que eso estábamos hablando la semana pasada. Lo descoyuntó y Dios le cambia el nombre y le dice: de ahora en adelante te vas a llamar Israel, porque luchaste con Dios y has prevalecido. No quiere decir de que venció, sino que soportó el proceso de Dios. Al regresar, él entiende esto. Jacob, póngame atención con lo que le voy a explicar. Jacob, Israel, de hoy en adelante se le llama Israel, pero indistintamente vamos a seguir utilizando el nombre de Jacob por costumbre. Jacob ya era un creyente, eso hay que dejarlo claro. Jacob era un creyente y era un creyente genuino, pero era un creyente muy inmaduro todavía. Hay muchas cosas y vamos a ir viendo que Jacob tiene que ir cambiando. Todavía 20 años después de que Jacob sigue caminando con Dios y sigue en el proceso de Dios y que Dios le descoyunta gracia, sigue en un proceso de crecimiento, de maduración y de transformación. Jacob tiene un pecado muy arraigado dentro de su naturaleza que ir puliendo poco a poco. Entonces Jacob, ¿dónde vemos que Jacob sí realmente es un creyente? Bueno, evidentemente ya era escogido de parte de Dios. Eso lo vimos desde un par de capítulos atrás. Y ahora que él viene a regresar a la tierra prometida, se está cerrando un ciclo. Póngame atención con esto.
se está cerrando un ciclo de Jacob. Jacob sale y sale peleado con su familia. Él sabe, él entiende que al volver hay un hermano que lo está esperando y que tiene 20 años de estarse consolando, haciendo planes en su mente de cómo iba a Jacob la próxima vez que se encontrará con él. Jacob entiende esto. Jacob entiende de que si él ha luchado con Dios y ha prevalecido, él entiende que las batallas las pelea el Señor. Hoy más que nunca Jacob está debilitado. Hoy más que nunca Jacob no está en condiciones de pelear, y sin embargo él decide ir y solventar el problema con su hermano. Eso es una actitud de creyente. Los creyentes no huimos de nuestros pecados. Los creyentes no huimos de las responsabilidades que alguna vez en la carne tuvimos. Los creyentes tenemos la responsabilidad de cerrar estos ciclos. Y tenemos que cerrarlos de una manera que el carácter del creyente, el carácter de Dios se refleje en nosotros. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Los creyentes, todos acá tenemos ciclos que cerrar, todos. Y cuando hablo de ciclos son aquellas cosas que iniciamos, aquellas cosas que destruimos, aquellas cosas que perdimos en algún momento en nuestra vida pecaminosa o en el caminar del creyente que hemos tenido. Y tenemos que volver para demostrarles a estas personas que hay un cambio realmente en nuestras vidas. Eso primero. Segundo, ojo, tenemos que cerrar estos ciclos porque aunque usted no lo crea, estos ciclos siguen sangrando en su corazón. Por lo regular, con las personas que estamos peleados, son personas muy cercanas a nosotros, son personas con las que hemos tenido algún tipo de relación. Si usted no tiene una relación con alguien, es muy difícil que esto le afecte, pero por lo regular en nuestro caminar vamos dañando o hemos sido dañados por personas que han estado muy cerca de nosotros. Esos ciclos tienen que ser cerrados como creyentes, porque si no, usted no va a poder crecer. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Jacob entonces regresa y busca una reconciliación, y vuelvo y le repito, el único método factible es el que va a demostrar mi carácter como creyente. No es en su forma, no es en la forma del mundo en que vamos a solucionar esto. Son oportunidades que Dios nos da para demostrar nuestro carácter. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Voy a hablar de varias secciones aquí. Lo primero que quiero dejar en claro es el pecado. Tenemos un grave problema. Usted y yo no tenemos otro problema más que el pecado. El pecado es el único problema del ser humano. Todo problema humano, sin importar cuál sea, tiene su origen en el pecado. El pecado ha iniciado el caos a todo nivel individual, familiar, relacional, político, social, cultural. El pecado gobierna su alma. El pecado está gobernando muchas de las relaciones que tenemos. El pecado tiene un poder degenerativo que hace que el hombre se enferme, que el hombre peque, que el hombre se muera. Y curiosamente no podemos hacer nada en contra de él. Haga todas las promesas que usted quiera, haga todos los arreglos que usted quiera, y el pecado siempre va a ser parte de su vida mientras usted esté en este cuerpo que es un cuerpo de muerte. ¿Se recuerda lo que Pablo decía? Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Oh, miserable de mí! Yo no sé cómo es que hay iglesias donde a usted le dicen que usted es un campeón, que usted es una princesa del reino, que usted vale mucho, que usted anda en... Yo no sé cómo es que usted se cree todo eso cuando Pablo, que tuvo la experiencia de estar delante de la presencia del Señor, dice la palabra, él se creía la persona más miserable del mundo. Y ojo, esto no es una baja autoestima. Ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Esto no es tener baja autoestima, es simplemente saber quién es usted. Los psicólogos nos hemos paseado en la gente
Ya los psicólogos nos hemos paseado mucho en los conceptos que la gente tiene. Y si alguien se siente como muy humilde, muy humillado, dicen, es baja autoestima lo que tiene. No confunda la baja autoestima con un mal concepto. Yo más creería que aquellos que tienen una autoestima muy estable, ojo, están muy mal. Mi funcionamiento psicológico, mi funcionamiento emocional no depende de cómo yo me veo, depende de quién soy yo delante de Dios. De eso debería de depender. Yo sigo siendo un pecador, yo sigo siendo un miserable pecador. Cada vez que yo estudio la escritura, creo yo que no hay semana en la que yo no llore estudiando la escritura. Yo digo, miserable de mí, qué terrible. Yo ni debería de estar predicando. Es más, este mundo se debería de acabar ya. Debería de venir fuego y matarnos a todos. Cuando veo, como decía la alabanza, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios, y nosotros tan miserables, hermano. Y eso, ojo, eso no es una baja autoestima. Al principio, cuando empezamos a predicar de esto, mi mamá me decía, hijo, le vas a bajar la autoestima a la gente. La autoestima, que la gente entienda quiénes somos en realidad. A diferencia de tener una baja autoestima, ¿sabe lo que tenemos? Una sobrevaloración. Eso es lo que tenemos. Y cuando usted va, no sé dónde es que leí ahora en el Facebook, estaba leyendo a una persona que ponía, Juan el Bautista no se creía digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús, y ahora la gente se cree digno de abrir los cielos y desatar bendiciones. Hermano, ¿y en qué estamos, pues? Ese es el problema, y esto es causa del pecado. Ese es el resultado del pecado. Adán y Eva, creados con un propósito divino, hechos a la imagen y semejanza de Dios, para estar en una relación con Él. Para eso fueron creados, para que los seres humanos gozáramos de la relación con Dios. Pecan y los efectos del pecado son inmediatos. ¿Se recuerda lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron? Vieron que estaban desnudos y se avergonzaron y agarraron hojas de higuera y se taparon. Y es que póngame atención con lo que le voy a explicar. El pecado, a pesar de que es algo con lo que todos nosotros nacemos, no es natural en el hombre. El ser humano no fue diseñado de esa manera. Entonces, cuando el ser humano todo le sale mal y se está muriendo y sufre y tiene dolores y hay guerras y hay todas estas cosas, queremos arreglar nuestras condiciones de maneras absurdas. Tenemos pena, tapémonos con plantas, escondámonos de Dios. ¡Qué absurdo, hermano! ¡Qué absurdo! Y ojo, usted puede decir, Adán y Eva, qué tontos, se escondieron de... Lo mismo hacemos usted y yo. Somos absurdos en la forma de resolver el único problema que nos importa, que es el pecado. Ahí usted anda queriendo ver cómo resuelve su salud, cómo resuelve el dinero, cómo resuelve la casa, cómo resuelve aquí. Usted quiere resolver de todo, menos el pecado. Eso casi no le interesa al ser humano. Queremos resolver los síntomas del pecado, pero no el origen del pecado. Porque el origen del pecado está en nuestro corazón. Y cambiar, transformar nuestro corazón es un proceso muy, pero muy doloroso. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Así como Adán y Eva, todos hemos pecado y nos hemos vuelto enemigos de Dios, porque lo que el pecado hace es que rompe las relaciones. Una vez que Adán y Eva pecaron, lo primero que se rompió fue la relación entre Dios y el hombre. Se evidenció porque se escondió. Y luego, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Adán le dice, la mujer que me diste. Ya había una relación rota. ¿Se recuerda que Adán había dicho, hace meses atrás estudiamos esto, Adán le había dicho, carne de mi carne, hueso de mi hueso, hoy te vas a llamar
que mí, sos tan bonito, vamos a pasar toda la vida juntos. Pero cuando el pecado entró en la vida, entró en los dos, hubo una distorsión del amor. ¿Ya? Ahora yo salvo mi pellejo y hay que ver a esta cómo hace. Se rompió la relación. El pecado, eso es lo que hace. Ya lo hemos hablado anteriormente. La paga del pecado es muerte. Y la muerte es una separación. No es el fin de las cosas. La muerte es una separación. ¿Y qué es lo que se separa? Primero nos separamos usted y yo de Dios. Luego nos separamos de los seres humanos, de los otros pares con los cuales tenemos que estar relacionados. Y al final en la muerte nos terminamos separando eternamente de Dios. Esa es la muerte eterna. Y la única forma, póngame atención con esto, la única forma de restaurar lo que el pecado ha destruido es a través del perdón. Es la única forma, no hay otra. La única forma para restaurar lo que el pecado ha destruido es el perdón. Ese es el diseño de Dios. Por eso le estoy hablando ahorita de las consecuencias del pecado y cómo soluciona esto. Porque Dios da el modelo perfecto que usted y yo tenemos que seguir para restaurar las relaciones que están rotas. Dios dice desde el momento en que Adán y Eva pecaron, voy a enviar a una persona, ya voy a enviar una simiente, el cual va a destruir la cabeza de la serpiente le va a abrir el calcañal y aquí va a ser la bendición de toda la generación. Entonces, ojo, si el problema más grande del ser humano es el pecado, el perdón es la más grande bendición. O sea, lo más grande que el ser humano puede recibir. Esta es la verdadera necesidad. No hay manera, vuelvo y repito, no hay manera en que ninguna de las relaciones del ser humano sean restauradas si no quieren o están dispuestos a lidiar con el pecado que una vez los rompió. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Esta es la teología del perdón. No hay forma, amigos, hermanos, esposos, hijos, padres, creyentes, no hay forma en la que usted pueda restaurar estas relaciones si no quiere lidiar con el pecado que una vez las rompió. Si querés me regalás el otro micrófono, ya vi que no. Y como seres humanos, póngame atención con esto, como seres humanos tenemos siempre intentos mediocres por solucionar el pecado. Por lo regular tenemos tres formas. Por lo regular tenemos tres formas mediocres de solucionar el pecado. Primero, lo negamos. Ya, no, yo no estoy en pecado, te estás muriendo, te estás pudriendo, vas camino al infierno y crees que todo está bien. Negamos el pecado en nuestras vidas. De una forma absurda. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus intenciones. Dios sabe en qué es lo que estás fallando. No hay forma si usted no busca un perdón. Negar su pecado a la luz de la Escritura no es solución. ¿Me está siguiendo? Segundo, aceptamos el pecado. Vivimos con él. Ya nos acostumbramos tanto al pecado que ya ni nos afecta. Y es más, tenemos el cinismo de decir sí. ¿Y qué pues? Si tanto le molesta, écheme de la iglesia, pues écheme, va. Ya, yo el pecado no lo voy a dejar. Tenemos el cinismo de reconocer que somos adúlteros. Tenemos el cinismo de reconocer que somos borrachos. Tenemos el cinismo de reconocer y no nos afecta. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Se siente identificado? Yo sí. Esto es para creyentes, no crea. Y la tercera, que es lo que nos lleva al tema de hoy, nos terminamos matando entre nosotros. Cortamos relaciones, rechazamos a las personas que no están acorde a nuestra visión y terminamos destruyendo la vida de las relaciones. ¿Me está siguiendo hasta ahorita?
Pero este es el mensaje de la fe cristiana. El Evangelio nos anuncia que Dios perdona a los pecadores a través de Jesucristo y los hace creyentes. Póngame atención, hermano. Esto le va a servir en toda su vida. Para que haya perdón, primero tiene que haber voluntad de la parte ofendida. Si de la parte ofendida no hay una voluntad de perdonar, no, es casi imposible que haya un perdón. Solo alguien que entiende el amor, el perdón y la importancia de la relación iniciará un proceso de perdón. Si la gente no entiende esto, es bien difícil. Con usted y conmigo fue Dios quien inició el proceso de perdón. Dios fue el ofendido. ¿Se recuerda? Dios, usted y yo hemos ofendido a Dios. ¿Y quién fue el que inició el proceso de perdón? Él. Usted y yo no queríamos nada con Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él da la promesa y Él hace un plan entero, un plan eterno para reconciliarnos con Él a través de Jesucristo. Pero quien inicia el perdón es Él. Por lo regular, como creyentes, y póngame atención con esto que le voy a explicar, como creyentes, usted está obligado a perdonar siempre, toda la vida. Pastor, pero ¿y si me sigue haciendo lo mismo? Usted tiene que perdonar 70 veces 7. Pastor, a mí hasta se me acabaron 70 veces 7 la misma persona por la misma razón. En el mismo día. ¿Va? Si usted cree que se lo van a gastar, no se le pueden gastar. Los pecadores recurrentes necesitan ser perdonados por creyentes que también son recurrentes en su pecado. Usted no tiene ninguna corona, usted también es un pecador. Y si Dios le llevase a usted la cuenta de todas las veces que le ha perdonado por el mismo pecado, le aseguro que usted le queda debiendo 70 veces 7. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ahora, bueno, ojo, como creyentes estamos nosotros obligados a ofrecer un perdón, a anhelar perdonar. Alguien nos ofendió, no, deje, la venganza es del Señor. Hermano, ¿con que Dios no se ha vengado de usted? Ese no es el punto. Sí, Dios en su momento va a ejecutar justicia, pero el corazón del creyente tiene que estar anhelando constantemente una reconciliación a través de un arrepentimiento y de un perdón. Es el corazón esa es la nueva naturaleza. Cuando Dios le da una nueva vida a usted y pone el Espíritu Santo de Dios en usted, ese Espíritu Santo está allí para conformarlo cada día a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo estaba ya crucificado y todavía dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él no pidió fuego. Él no pidió la venganza del Señor, desgraciado, ya van a ver todos ustedes. Él no dijo eso. Él todavía ahí los perdonó y pidió al Padre que les perdonara. Esa es la actitud que usted y yo tenemos que anhelar. Ay, pastor, pero qué difícil. No, yo sé, este es uno de los sermones más duros en cuanto a la vida cristiana, porque tenemos que perdonar. ¿Y sabe por qué? Porque si usted no perdona, sus pecados tampoco son perdonados. ¿Se recuerda? El único requisito, ya estudiamos la oración del Padre Nuestro. El único requisito, la única condicionante en la oración del Padre Nuestro es: Padre, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas porque nosotros estamos acostumbrados a perdonarlos a ellos, porque sabemos que tú nos perdonas a nosotros. Si este perdón horizontal no se da, el perdón vertical tampoco se da. No, pastor, yo no creo que sea así. Usted lo está malinterpretando. Ok, ¿quiere otro texto? No lo vamos a buscar.
Pero hay un texto ya donde dice: si venís a la iglesia, si te venís al templo y traes tu ofrenda, pero tenés algo con tu hermano y te acordás que tenés algo con tu hermano, deja la ofrenda y anda a reconciliarte con él. Y es que Dios no te va a escuchar. Dios no va a recibir tu ofrenda si no te has arreglado con tu hermano. Entonces, ojo, el creyente, vuelvo y repito, el creyente debe estar dispuesto todo el tiempo, cuando es ofendido, a perdonar. Desde el momento que usted lo ofenden, usted ya perdonó. Usted ya perdonó. Esa es la actitud. Pero por otra parte, si el creyente es el ofensor, debe de haber un arrepentimiento inmediato. Porque allí es usted quien va a buscar el perdón. Usted ofende, usted es el creyente. Si usted es el creyente, usted tiene la obligación de parte de Dios. El Espíritu Santo lo mueve a usted a un arrepentimiento. Es que esos son los componentes del perdón. El componente del perdón es el arrepentimiento. Para que Dios nos perdone a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. No solo es creer en el evangelio, esa es una gran mentira que usted le han vendido. Usted solo haga una oración y ya va a ver que ya Dios va a escribir su nombre en el libro de la vida y allá, bienvenido a la familia de Dios. Mentira. Tiene que haber un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de actitud, una forma diferente de pensar, alejándonos del pecado y buscando caminar hacia Dios. Ese es un arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles dice: por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Convertíos de qué? De la forma en la que estás pensando. Eso no es el evangelio. Eso no agrada a Dios. Esa forma en la que has venido viviendo te está llevando al infierno. Arrepentite, cambia tu manera de pensar y convertite de tus pecados para que sean borrados, dice la palabra. Yo no veo en ningún lugar donde dice: hagan una oración y el Señor va a escribir su nombre en el libro de la vida. No lo veo en ninguna parte de la Escritura. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados. El arrepentimiento es un reconocimiento de pecado, de culpa y un cambio de dirección. Cuando el pecador se arrepiente, Dios le perdona. ¿Me está siguiendo hasta ahorita lo que estamos hablando? Si alguien viene a pedirle perdón a usted, usted no es un juez para ver las intenciones del corazón. Si alguien viene a pedirle perdón a usted, aunque sea genuino el arrepentimiento o no, usted tiene que perdonar. Usted no sabe si es genuino o no. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Usted no sabe. Dios sí sabe, y Dios otorga el perdón cuando el arrepentimiento es genuino. Pero usted no sabe si es genuino. Usted no tiene los ojos de Dios. Usted no conoce todas las cosas. Usted lo que conoce es que el tipo vino con unas 3 cuerdas de salpora, un jugo del valle, y le: ay, perdóname, disculpame. Puchica, pero esta ya es la 80 vez que me lo haces vos. Mira, está gordo estoy de tanta salpora que me traes. No, usted tiene que otorgar el perdón 70 veces 7. Ahora bien, póngame atención con esto. Así como el perdón de Dios se ejecuta en 2 maneras, el perdón de los seres humanos también se ejecuta en 2 maneras. El perdón de Dios, la primera es un perdón judicial. ¿Qué quiere decir un perdón judicial? Vemos a Dios como un juez, y cuando los pecadores venimos a Él, Él nos declara inocentes, nos declara sin culpa. Eso quiere decir que nuestra posición cambia. Y ya no nos empieza a tratar a nosotros como los delincuentes que somos, sino que nos trata como a personas inocentes, perdonadas, y nos hace sus hijos. Es un perdón judicial. El Señor dice: no hay nada que yo le pueda culpar a esta persona.
Punto, se terminó. Y ahí con eso Él borra o perdona los pecados pasados, presentes y futuros de manera irreversible. No hay nada que pueda cambiar el dictamen de un juez que es justo. Nada. Pero por otro lado está el perdón relacional. Y este perdón requiere un arrepentimiento continuo. La culpa ha sido quitada, el juicio de Dios sobre nosotros ya no está, ya no hay nada en contra de nosotros. Pero no sé si usted se ha fijado, usted y yo seguimos siendo pecadores. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y el efecto del pecado es el mismo. ¿Cuál es el efecto del pecado? Se rompe la relación se daña, se opaca, se ensucia. Entonces nosotros tenemos que estar en un continuo arrepentimiento para que la relación que tenemos con Dios se restaure. Vaya conmigo rapidito al Salmo 51. Este salmo me encanta porque soy un gran pecador. ¿Ya ha leído el Salmo 51? Salmo 51 es el Salmo de David, cuando el profeta Natán viene y lo confronta de su pecado con Betsabé. Y ahí le cae el 20. David estaba reinando, David estaba bien tranquilo, pero ahí le cae el 20 que él ha hecho un gran pecado y que ya la gente se ha dado cuenta de este pecado. Entonces viene David y le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Fíjese, no le dice porque yo te gano alma, porque yo te sirvo, porque yo predico. No, conforme a lo misericordioso que soy, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco, ahí está el arrepentimiento, mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Esto quiere decir de que si hay algo que me querás hacer, estás en tu derecho. Si hay algo que me querás quitar, estás en tu derecho. Pero no me trates conforme a esto, trátame conforme a las misericordias que son grandes. Y mire lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. El versículo 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo sé, el salmista lo ha dicho en otra ocasión: no vas a dejar mi alma en el Seol, no vas a dejar que yo vea iniquidad. Eso es lo que decía el salmista. Pero aquí está diciendo: he perdido el gozo de la salvación. He perdido la relación que tú y yo tenemos. Escúchame, háblame, quiero estar seguro de que tú estás conmigo, porque a razón de mi pecado esto no lo he sentido. Volvamos en comunión, volvamos a ser amigos. Por favor, restauremos la relación. Eso es lo que el salmista está diciendo. Y esto debe estar presente en la vida de todo creyente. John Newton en sus últimos años decía: he perdido casi toda mi memoria, pero dos cosas recuerdo: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Pero eso tiene que estar siempre presente. Cuando usted le digan: ¿y si usted muriera hoy, a dónde iría? Espero que conforme a las misericordias del Señor, al cielo. Al cielo, porque ya hice la oración. Qué complicado está tu futuro. Está muy complicado. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia de Jacob? Vaya conmigo rapidito a Génesis 33.
¿Está siguiendo hasta ahorita? Estamos introduciendo la doctrina del pecado. Y me quedan 15 minutos para terminar esto. Vamos a correr. Génesis 33, ¿lo tiene ya? Alzando Jacob los ojos, miró y aquí Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante y a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. Jacob continúa. Se recuerda que habíamos hablado con el plan terrible. Estos son los vestigios de la pecaminosidad de Jacob. Jacob siempre queriendo arreglar las cosas de su propia manera. Esto le va a pasar una gran factura, ya, porque los ordena en orden ascendente. Adelante manda los que menos quiere, ya, y más para acá los que más quiere. Y el que más cerca de él está es Raquel con José, bien cerquita de él. Los últimos que van a matar son estos, ¿ya? Eso le pasa factura más adelante. Los hijos de Jacob aquí ya tenían 20 años, ya no eran unos niños, ya sabían lo que estaba pasando. A nadie le va a gustar que le desprecien a su madre, ni mucho menos que lo desprecien a usted por el más chiquito de todos. Y que lo manden ahí, ojalá que los maten a esto y no nos hagan nada a nosotros. Eso le pasa factura. De aquí es de donde viene el celo, los celos que tienen los hermanos de José con José, que lo vamos a ver más adelante. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Pecaminosidad. Las cosas no se arreglan a partir de su mente pecaminosa, se arreglan conforme a lo que dice la Escritura. Los hermanos se reúnen. La Escritura no dice qué fue lo que pasó con Esaú, pero a mí me gusta pensar que Dios había trabajado el corazón de Esaú. No sé si poniéndole la disposición para perdonar a su hermano o menguándole el odio que tenía, dándole mucho dinero, porque Esaú también había prosperado. Ya, no sé, pero me gusta pensar que Dios fue quien intervino en todo esto. Y Jacob entiende que Dios ha peleado su batalla. Aquella oración del Génesis 32:11, donde Jacob le dice: líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Se ha cumplido. Dios respondió a la oración. Ahora póngame atención con esto. Esto es un panorama que me encanta, hermano. Ojo, porque este es un creyente pidiéndole perdón a un inconverso. La vez pasada a mí me preguntaron: pastor, ¿verdad que uno como creyente no tiene que pedirle perdón a los inconversos? ¿Por qué no? Porque es que el perdón es algo espiritual y esos hombres naturales no entienden las cosas del espíritu. Bien aplicado, hermano. Gran herejía, así como el diablo. Es que el perdón no es para la otra persona, el perdón es para uno. El proceso de pedir perdón es un proceso que me modifica a mí, que me corta a mí, que me golpea a mí y que me hace crecer a mí. Muchas veces usted no va a encontrar arrepentimiento de la otra parte, pero en esta situación sí hubo un arrepentimiento, sí hubo un perdón de la otra parte. Ahora, póngame atención con lo que le voy a explicar. El creyente, como ya lo decíamos, siempre tiene que querer perdonar, pero, ojo, aquí está el pero. No todo perdón termina en reconciliación. Esa es la parte que yo sé que usted estaba tal vez esperando. Pastor, ¿y cómo lo voy a perdonar 70 veces 7? ¿Me va a dejar en la calle esta desgracia? Ojo,
estaba leyendo un comentario de una persona que decía de que si alguien lo ofende a usted, usted pone la otra mejilla y pone la otra mejilla y pone la otra mejilla y pone la otra mejilla, porque eso es el perdón hasta 70 veces 7. Esa es una interpretación demasiado literal que no tiene nada que ver con todo lo que la Biblia dice. ¿Cuántas personas se necesitan para que haya un perdón? Una. No se necesitan dos. Se necesita una. Para que exista el perdón, solo se necesita de una persona que esté dispuesto a perdonar. Si la otra persona no se arrepiente, usted cumple con su deber de cristiano e igual perdona. Solo se necesita una persona. Pero ¿cuántas personas se necesitan para que haya una reconciliación? Dos. Porque la reconciliación, póngame atención con esto, la reconciliación solo es el resultado de una parte que pide perdón y la otra parte, una parte que perdona y la otra parte que se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, una reconciliación es imposible. Si no hay arrepentimiento de parte de la otra persona, usted perdone, porque es su deber como creyente perdonar a los que le ofenden. Ya no trate a la persona como que si le debe algo, pero no restaure la relación. La relación, Dios solo restaura la relación con el pecador cuando el pecador se arrepiente. Si el pecador no se arrepiente, el Señor no restaura la relación. Lo mismo es con nosotros. Aquellos que creen que están en pecado y pueden orar al Señor y creen que les va a escuchar, Dios no les está escuchando. Es más, ¿no ha leído un texto ahí donde dice que aquellos que tratan mal a su esposa, la están tratando mal, que mejor ni se preocupen en orar, que Dios no los escucha? Eso es lo que dice Pedro. Si usted está tratando mal a su esposa, ni oré, porque tus oraciones no están siendo escuchadas. Estás tratando mal al prójimo más cercano a ti, al que es tu misma carne. No se puede. Solo cuando hay un arrepentimiento hay una restauración de la relación. Y mire qué interesante. Algunos principios en cuanto a la restauración. Primero, aunque usted perdone, la reconciliación no siempre va a ser posible. Siento mucho si le estoy reventando su globo de esperanza y de ilusión, pero usted tiene que ir con los pies en la tierra. Usted va a ir y va a pedir perdón, o usted va como creyente y pide perdón, y usted tiene que estar listo a que posiblemente por el bien suyo la relación no se restaure. Porque si no hay un arrepentimiento de la otra persona, si no hay un perdón de parte de la otra persona, usted se está metiendo en un campo muy delicado. Usted va a salir dañado. Hay personas que dicen, no, es que yo lo amo, pastor, y yo ya lo perdoné. Y el ojo todo morado y todo hinchado. Yo ya lo perdoné. Es que esta es la forma en la que Él me ama. Yo ya lo perdoné. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que para que haya una restauración debe de existir un arrepentimiento. Usted muchas veces va a ir y va a pedir perdón y la gente va a responder de maneras muy ásperas, muy difíciles. Y esta es la parte complicada muchas veces cuando el creyente tiene que ir a pedir perdón a personas que ha ofendido. Pastor, ¿y si me achica? Ahí déjelo. Su labor, su responsabilidad es apegarse al método. Y el método es de que usted tiene que perdonar, tiene que pedir perdón. Usted llegue, si usted ofendió, vaya y pida perdón porque usted ha ofendido a la persona y usted se tiene que mostrar arrepentido. Tiene que cerrar este ciclo. ¿Y si me ultraja, pastor? Ahí déjelo. Mira que aquí vengo porque
Pues sí, la regué. Sí, al fin que lo reconociste, ya era tiempo. Y empieza aquello a hervir en usted, ¿va? Pero ojo, los ciclos se cierran demostrando el carácter cristiano. Si usted llegó a pedir perdón, pues sí, pero vos también. Ah, ya la regó. Tiene que reengancharse dentro de 15 días. Entonces mejor hágalo bien desde un principio. Usted tiene que entender que los ciclos los vamos a cerrar mostrando a Cristo en nosotros, reflejando la hermosura de Cristo en nosotros. Si somos nosotros realmente convertidos, que se nos note. Entonces usted va a llegar y va a pedir perdón y la gente, pues sí, de nada te sirve a la iglesia. Yo bien le digo a este, mira vos, de verdad que de nada le sirve a este ir a la iglesia. Pues sí, para mí es muy difícil. Pero quiero de verdad que me perdone. Pero ese ni te creo, papito, de diente labio sos vos. Yo lo que quiero pedirle de verdad es que me perdone. Sé que cometí un error, sé que fallé. Y de verdad que no quisiera que nuestra relación continuara de esta manera. Que te perdone Dios porque yo no. ¿Ok? Pero usted cumplió. Si usted dice, pues sí, pero vos, ya no vale el perdón. Ya usted se la tiene que tragar toda. Aguántesela. Explote por dentro todo lo que quiera. Y si usted cree que usted no lo va a poder resistir, no vaya todavía. Ore, ayune. Pídale a un pastor que vaya con usted. Y esto digo porque muchas veces hay situaciones muy complicadas en las que ha habido una persona posiblemente que lo ha golpeado, que ha abusado de usted, y usted tiene que ir a decir que le perdona o a confrontar el pecado de la persona para después perdonarle. Y es posible que esta persona le agreda. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Pero esa es la labor. Entonces vaya con un testigo, vaya con alguien que le ayude, ¿no? Si es una persona que le ha golpeado a usted por mucho tiempo, ya, ¿a dónde nos vemos? Aquí en mi casa, vení, no va a haber nadie. No vaya, hermano. Cachimbeado va a salir de ahí, no vaya. No, mejor reunámonos en la iglesia, ahí va a estar el pastor, yo te quiero pedir perdón, pero quiero un lugar neutro, quiero un lugar donde podamos hablar tranquilamente. Se tiene que entender que si bien es cierto Dios puede obrar en los corazones de las personas siguen siendo pecadores y van a buscar la manera de dañarlo, no aceptando su perdón, no creyendo en su arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Segundo, la reconciliación requiere que usted sea humilde. Jacob llegó, Jacob era el que había pecado, Jacob era el cristiano, y Jacob, dice la escritura, que se postró 7 veces delante de su hermano y le dice todavía, mi Señor, mi Señor. Jacob entendía que él tenía a Dios peleando por él, pero Jacob va y le dice, mi Señor. Esa es humildad. Y se recuerda quién fue lo suficientemente humilde como para reconciliarnos con el Padre. Cristo. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué propósito? Con reconciliarnos. Él es el modelo a seguir. Si usted no ha trabajado en su humildad, trabájela antes de reconciliarse. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? ¿Está siguiendo, iglesia? Espero que esté anotando, porque todas estas cosas el pecado va a hacer que no se acuerde.
Mira el versículo 5. Y alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Fíjese el lenguaje. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron también. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Fíjese qué interesante que lo voy a explicar. Toda reconciliación, si la reconciliación es posible, cualquier precio a pagar vale la pena. Si usted ve una oportunidad de reconciliación, cualquier precio que usted tenga que pagar para reconciliarse con esta persona, páguelo. Si ha sido usted el ofendido, evidentemente. Si ha sido usted el ofensor, evidentemente. Si usted ha sido ofendido, usted no necesita que le restituyan nada. Usted ya es creyente y usted tiene que perdonar. Pero si usted es el ofensor, la gente no conoce esto que usted está aprendiendo hoy. ¿Y de qué manera usted se los puede enseñar? En su propia vida. Entonces, si hay alguien que usted ha ofendido y quiere buscar un perdón y una reconciliación a través de su genuino arrepentimiento, cualquier precio que usted tenga que pagar vale la pena. Jacob hizo una restitución de 550 animales y le puso a la merced de él hasta sus hijos y su familia, toda su familia. Tiene que tener en cuenta que hay que hacer sacrificios para poder buscar una reconciliación. Hay que hacer sacrificios de tiempo, de dinero. Tal vez va a tener que comprar algún pastel, va a tener que viajar hasta no sé dónde, va a tener que intentar varias veces, va a tener que ser humillado, va a tener que ser rechazado. Pero si usted es quien está buscando la reconciliación, créame que perdonar y buscar la reconciliación como cristiano siempre valdrá la pena, sin importar el esfuerzo, el tiempo y la inversión. El apóstol Pablo dice: mientras os sea posible, estad en paz con todos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? ¿Usted cree que cristiano es solamente levantar las manos y no? Es vivir como Jesús. Y muchas veces los mismos que crucificaron a Jesús lo van a querer crucificar a usted. Pero ojo, vale la pena. Vale la pena, hermano. De verdad que vale la pena. Cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio, Cristo nos da el vivo ejemplo. Usted puede decir: pastor, pero ellos ni se lo merecen. No importa, usted tampoco lo merecía. Cuando Cristo decidió salvarlo a usted, a mí, dice la Escritura que Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso quiere decir de que no valía nada. ¿Qué vale un pecador para Dios? Nada. Los pecadores, dice la Escritura, que la ira de Dios está sobre el impío todos los días. Solo para eso le servimos al Señor en nuestra condición de pecadores, para derramar toda su ira en nosotros. Para eso le servimos nada más, siempre para su gloria. Pero no valemos nada. Por eso no me venga usted a decir: pastor, es que él no se merece, es que esta persona. Hermano, aquel que entiende cuánto nos ha sido perdonados a nosotros está dispuesto a sacrificarse para buscar una reconciliación con los demás. Bienvenido al cristianismo. ¿Me está siguiendo? Muchas veces la reconciliación va a incluir restitución. Mire lo que dice el 8.
Y dijo Esaú: ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Y Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, me lo demuestres. Esa es la idea. Y tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. ¿Qué quiere decir de que ve el rostro como ve el rostro de Dios? Cuando alguien ve el rostro de Dios, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? Nadie puede ver mi rostro, Señor, y vivir. Se muere. Y Jacob está viendo el rostro de su hermano Esaú, ¿ya? Y está viviendo. Entonces, ¿cómo es que vive? Porque acaba de ver el rostro de Dios en Peniel. Luchó con él y salió victorioso. Entonces, eso es lo que le está diciendo: yo estoy viendo tu rostro, que tenés todo el poder para matarme, pero no me has matado. Has perdonado mi vida y yo quiero restituir lo que en algún momento te robé. Te robé la primogenitura, te robé la bendición de mis padres. Yo te la robé. Ya era de él, pero la forma en la que la obtuvo fue una extorsión. Fue una estafa. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Le restituye. Aquí hay 550 animales. Agárralos, por favor, tomalos. Algo tengo que restituir. ¿Se recuerda de Zaqueo? Cuando el Señor le dice: Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa. Zaqueo, en un arrepentimiento de querer reconciliarse, él sabía lo malo que había hecho y dice: voy a devolver 4 o 5 veces más lo que le he quitado a la gente. Quiere restituir, porque eso es símbolo de un verdadero arrepentimiento, que usted quiere restituir. Hay 2 formas de restitución. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Hay 2 formas de restitución. Hay restituciones que son cuantificables. Ya usted, qué sé yo, golpeó el carro del vecino. Ya el vecino desde entonces se peleó con usted. Usted dijo que no era su culpa, que para qué lo deja parqueado ahí, que no sé qué, que al final es culpa de él, y que esto es mi derecho, que yo en la salida. No se arregló. Pero ya después de este sermón, usted va y el vecino se acuerda de aquel chollón que le pegamos al carro. Mire, yo quisiera que me perdonara, fíjese. Y el vecino le va a decir: no, sí, eso ya hace tiempo, vecino, no se preocupe. Hasta cambié el carro ya. No es para que usted diga: bendición de Dios, porque ya no le voy a tener que restituir. No. Un corazón arrepentido dice: mire, no sé cuánto le pudo haber costado, pero tome, que hay $50. Me tengo que sacrificar yo para restituir nuestra relación. Yo fui quien fallé. Aquí está mi restitución. Son cosas cuantificables. ¿Qué pasa cuando son cosas que no se pueden contar? Por ejemplo, usted dijo una mentira de alguien y toda la iglesia sabe que están hablando de usted porque una hermana habló. Entonces usted tiene que restituir también el testimonio. Un día los reunimos a todos, usted se arrepiente y dice: hermanos, la vez pasada yo hablé de la hermana fulanita y quiero decirles que es mentira todo lo que se anda diciendo. A mí fue algo que a mí me contaron y yo asumí que así era, pero en realidad ella no es así, ella no tiene nada que ver. Perdónenme. Usted restituye el perfil, la reputación de la gente que usted tanto dañó. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Así es como funciona el perdón en los cristianos. Esta es una doctrina que casi no se predica y a mí me encanta predicar. Aquí yo le estoy resumiendo 7 sermones en uno, porque este es un estudio que tengo de 7 sermones. Se lo estoy resumiendo en uno, porque quiero que se lo lleve. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Versículo 12. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos.
yo iré delante de ti. Entonces Jacob le dice: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apresuramos mucho en un solo día, todos los rebaños morirán. Adelántese ahora, mi señor, a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejar parte de la gente que está conmigo. Y viene Jacob y le dice: ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. ¿Sabe lo que le está diciendo? Ya nos reconciliamos, pero yo no quiero seguir viviendo con vos. Tú no sos cristiano, yo tengo una agenda de parte de Dios que seguir. Usted tiene que entender, ojo, que muchas veces, aunque las relaciones se reconstruyan, aunque las relaciones se reconcilien, no quiere decir que todo va a ser como antes. Mucho menos si han pasado 20 años. En 20 años usted ya es otra persona. En 20 años usted ya es otra persona de la que se fue de San Miguel. De San Miguel, ¿no? Yo me vine de San Miguel hace 20 años. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Ahora soy pastor. Allá era perico. Ya se imaginará usted por qué. Ya, hoy soy pastor. Ya no soy el mismo. Entonces, si yo voy y pido perdón y nos reconciliamos, y me dice: sí, todo bien, no te preocupes, hacemos restituciones de las cosas que nosotros fallamos, las cosas que quedamos debiendo, nos abrazamos, nos damos un beso de hermanos y todo lo demás. Pero yo ya soy otro y yo no me puedo acoplar a tu agenda. Tu agenda es pagana, tu agenda es andar de fiesta, tu agenda es de andar en un marido a otro, tu agenda es de andar en una mujer a otra, tu agenda es de no hacer nada, de ser un holgazán. Esa es tu agenda. Entender que ya no hay nada entre nosotros que nos obstaculice para relacionarnos. Sin embargo, prefiero ya no relacionarme. Y usted tiene que ser muy inteligente para esto. Para eso Dios le ha dado discernimiento. Lo mismo pasa muchas veces con los matrimonios. Hay matrimonios que no se pueden solventar. ¿Ya? Me ha tocado a mí aconsejar a personas que tienen 15 años separados, ya tienen hijos por un lado, hijos por el otro, y se ven como perros y gatos. Entonces los logramos reconciliar. Y la gran pregunta: pastor, ¿y entonces tenemos que volver a vivir juntos? No, hermano. Ya, o sea, usted ya tiene su vida, el otro tiene la suya, pero nos vamos a reconciliar porque ambos son cristianos, porque ambos son creyentes. Esto no quiere decir de que van a tener la misma cuenta de banco y que usted le va a dar el pisto de él y de él a ella y que van a entrar como Juan por su casa. No, 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 no. Eso fue hace 15 años. Hubiésemos podido solventar las cosas hace 15 años. Hoy ya no. Se tiene que saber discernir cuando las relaciones se reconcilian, pero no están diseñadas para seguir juntas. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Un principio del perdón. Y aquí es donde usted hace un negocio con alguien. Esta persona le robó $10,000, le hizo un mal negocio. Usted se reconcilia con esta persona. Volvamos a hacer negocio. No. Ya, o sea, yo te estimo, te quiero, las puertas de mi casa van a estar abiertas para ti. Cuando quieras llegar, platiquemos, te puedo invitar a la iglesia, esto y lo demás. Pero negocios ya no. ¿Ya? Posiblemente una persona que ha violado niños, ¿ya? Lo reconciliamos y lo restauramos y todo lo demás. No lo vamos a dejar en escuela bíblica. ¿Ya? O sea, hay cosas que ya no siguen igual. El pecado te marcó y te dañó tanto que te desconfiguró el curso de tu vida, y ya no pueden ser iguales las cosas. Usted tiene que saber entender eso. Reconciliarnos no quiere decir de que todo va a ser como antes. Yo tengo una tía, no sé si alguna vez les he contado. Tengo una tía que vivía conmigo antes. Yo vivía solo en mi casa, mi tía quedó a vivir ahí. Tabernaculizó ahí, ¿verdad? Porque
habitó ahí en mi casa por muchos meses, muchos años. Y es una tía muy difícil. Yo he sido el que ha tenido el mayor récord de vivir con ella, porque de todos lados se anda peleando. Y ese día, un día se levantó, no sé con cuántos demonios adentro, ¿ya? Y ella me empezó a insultar y yo la ignoraba. Y tanta fue su cólera que me agarró del pelo, me aruñó y me pegó una mordida aquí, ¿ve? Y se me colgó de acá, me penqueó todo. Entonces yo lo que hice fue que fui a la policía. ¿Ya? Y le dije, mire, en mi casa tengo una señora que está bien complicada, me ha mordido, ¿ya? Me dejó 2, 3 mordidas, me mordió con toda su fuerza, ¿no? Que uno tiene cuero duro, ¿no? Pero me mordió con toda su fuerza. Yo llevé a la policía y le dije, mire, la razón por la que yo los traigo no es para que se la lleven a ella presa, es para que ustedes vean lo que ella me ha hecho a mí, porque si no el día de mañana ella va a poner la denuncia que yo le he hecho algo y a mí ni me preguntan si le hice algo. Directito me voy preso, por lo menos 3 días en lo que averiguan. Entonces llegó la señora y viene ella y sí, mire, todo morado, me ha dejado por aquí, me pegó una gran patada por aquí. Mi tía tiene como 60 y pico de años, ya está señora. Yo ni tan siquiera la toqué, es más, con mis manos la agarré de aquí de las muñecas y no la apreté porque sabía que si la apretaba la dejaba morada. Aquí me pegó una gran patada y se le queda viendo el policía a ella y se me queda viendo el policía a mí. Le dice, no señora, si este muchacho le pega una patada, la mata. Pero bien, si quieren vamos a la delegación, ahí a la medicina forense, no sé qué. Le digo, no, yo lo único que quiero que ustedes vean que yo no la he tocado. Quiero testigos de que yo no la he tocado. De ese día, hermano, fue una enemistad conmigo acérrima. Y siempre en las reuniones familiares yo me la encontraba, le decía, tía, perdóname. Vos comete, me sacaba todo el hebreo. Y lo hacía enfrente de toda mi familia. Mi mamá me decía, ya no le digas nada, te vas a seguir humillando. No importa. Me la encontraba en la calle, un día parqué el carro y le dije, tía, perdone, yo como no quiero nada, tal por cual. La busqué como 5 veces. Un día, de la nada, nos sentamos en una reunión familiar y empezamos a platicar. Ahora estaba conmigo a San Miguel y me invita a Burger King cuando vamos. Pastor, ¿y regresó a vivir a su casa? No. No podemos vivir juntos, pero eso no quiere decir de que no estamos reconciliados. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Termino rapidito. 16. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir y Jacob siguió hasta Sucot y se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Este fue un gran error de Jacob porque Jacob tenía que terminar de llegar a la tierra de Canaán y se queda ahí. Al lugar se le puso el nombre de Sucot y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, ahí es donde se queda, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas y levantó allí un altar y llamó el Elohe Israel. El Elohe Israel quiere decir el poderoso de Israel. Usted tiene que entender que siempre que se da la oportunidad para una reconciliación, un milagro ha sucedido. Y es Dios quien ha orquestado todo. Desde humillarlo a usted hasta que usted vaya a pedir perdón, que usted restituya, que usted se sacrifique, hasta el momento en que la reconciliación se dé o no se dé.
Pero todo esto, lo que sucedió dentro de su corazón, es un regalo, es una gran bendición, es un milagro de lo que Dios está haciendo en su vida para forjar su carácter. La historia de Jacob y Esaú es importante porque refleja lo que sucede con Dios y nosotros y lo que Él espera que nosotros hagamos. Dios, en su amor y su misericordia, a pesar de que nosotros estábamos corrompidos por nuestros pecados, Él decidió reconciliarse con nosotros a través de Jesucristo, amarnos, perdonarnos, justificarnos, darnos nueva vida, a pesar de lo que somos y lo que hemos hecho. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio tiene tanto poder, porque el Evangelio es una historia de reconciliación, que 2 Corintios 5 dice que todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio a usted y a mí el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Póngame atención con esto. Por tanto, dice el versículo 20, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Ahora le pregunto yo a usted, ¿se está reconciliando usted con la gente para que la gente pueda reconciliarse con Dios? ¿O está siendo un obstáculo? Se está quedando la gracia para usted solito. Quiero que piense un minuto. Cierre sus ojos, por favor. Piense un minuto. ¿Con quién tienes que estar reconciliado? ¿A quién tienes que pedir perdón? ¿Delante de quién te tenés que arrepentir? Nosotros que hemos recibido ese perdón, ¿a quién estamos otorgando perdón? ¿A quién se lo estamos privando? Pastor, pero mi corazón va a salir roto de todo este proceso. No, hermano. No, hermana, su corazón no va a salir destrozado, su corazón va a salir fortalecido. Porque son los métodos divinos de Dios. Si tenemos el poder del Evangelio en nosotros, ¿a quién se lo estamos privando? No podemos pedir que la gente se reconcilie con Dios si nosotros no estamos reconciliados con ellos. Haga el esfuerzo. Vale la pena. Vale la pena. Señor, gracias por este momento. Quiero orar por mis hermanos que en este lugar están siendo informados acerca de tu palabra. Y sin duda, Señor, hay muchas cosas que cambiar. Sin duda, Señor, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Hay muchas cosas que tú tienes que transformar. Quiero pedirte, Señor, que pongas en mi corazón el nombre, la cara de una persona. Vamos a ir una persona a la vez. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser sus hijos, sus padres. Yo nunca he necesitado nada de ese viejo. Es que no se trata que necesites algo hoy de él. Se trata de que él pueda ver la gracia de
Vamos a cerrar ciclos, pero vamos a cerrarlo como Dios manda, no olvidándonos y enterrando las cosas que tomó ya, ni que es eso, hace 20 años fue. Sí, también lo de Jacob fue hace 20 años. Jacob pudo haberse hecho el loco, así como usted se ha hecho el loco durante 20 años. Pero Jacob fue movido a misericordia. Jacob fue movido a cerrar un ciclo, mostrando el carácter de Dios en él. Es una persona diferente. Ya no se llama Jacob, ahora se llama Israel. Señor, sabemos que hay personas que nos han ofendido o a las que hemos ofendido. Ayúdame en cuanto sea posible estar en paz con todos. Oro, Señor, para que les reveles a mis hermanos su próxima prueba, su próxima tarea. Oro para que les des la fortaleza, Señor, de perdonar, de tener humildad y llegar arrepentidos a mostrar un arrepentimiento genuino y tratar de restaurar la relación. Entendemos que posiblemente no sea igual que antes, pero al menos estaremos en paz con ellos y en paz contigo. Tenga cuidado con aquellas personas con las cuales usted ya solamente dejó pasar el pecado. Sigue relacionándose con ellos, sigue viviendo con ellos, sigue frecuentándolos, pero usted sabe que muy dentro de su corazón hay un odio pasivo que está ahí. Raíces de amargura que están succionando todas las bendiciones que Dios puede dar a su vida. Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de la relación misma con Dios. Pídele al Señor. Sé que no es fácil, hermano. Hay temor de ser humillados, hay temor de ser rechazados, hay temor. Los psicólogos dicen, pero me va a quedar abierta la herida. No se preocupe, no se preocupe. Dios es el mejor médico de todos. Es un médico excelente. Por ahí dicen algunas personas, el tiempo lo cura todo. Yo creo que no, yo creo que el tiempo solo revela la forma en la que Dios te ha curado. No tenga miedo a crecer. No tenga miedo a madurar, no tenga miedo a tomar las responsabilidades de un creyente que está siendo informado por la palabra y dispuesto a ser transformado por ella. No tenga miedo. Jacob lo entendió. Después de todo este proceso, Jacob dijo, este lugar se va a llamar el Elohe Israel, que quiere decir el Dios todopoderoso de Israel. En mis fuerzas yo no hubiese podido, en mis fuerzas no hubiese sido posible, pero esto ha sido un milagro de Dios, quien todo, absolutamente todo lo puede. Gracias, Señor, por este momento. Permite que podamos seguir tu palabra, amar tu palabra y prepararnos para aquel gran día. Cante con nosotros para terminar. Jesús es el amor de Cristo. Mientras más cerca estoy del fin, disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo.
siempre. Su alabanza cantaré. Dice con nosotros más profundo. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Ayúdanos, Señor, a entender que no importa si somos humillados por los hombres, siempre y cuando tú tengas en mí un hijo en quien encuentras complacencia. A ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a recoger nuestras ofrendas.